El nuevo Dragon Ball Sparking Zero está a la vuelta de la esquina. Hace unas horas, Bandai Namco reveló el segundo tráiler de este juego y sorprendentemente pinta muy bien. Vamos a hablar un poco de todas las novedades y lo que deseamos que sea la tan esperada cuarta entrega de la saga Budokai Tenkaichi. Al inicio, vemos el mítico escenario del área rocosa, en un estilo, por decirlo así, en combinación de Fighter Z con el de Kakarot. Es cierto que a algunos no les gustó este apartado, sobre todo en lo que a los escenarios realistas respecta, sin embargo, no hay mucho de lo que nos podamos quejar. Miren esta escena de Dragon Ball Super Broly y compárenla con esta. Hay una inspiración notoria que me recuerda al juego de Shingeki no Kyojin por esa especie de fusión entre 2D y 3D. Escenarios. Tomando en cuenta la aclaración que dice que la muestra es 100% in-game, al parecer estos serán enormes, exponencialmente más grandes de lo que vimos en Budokai Tenkaichi 3. Parecen sacados del Xenoverse o nuevamente Kakarot, al tener un espacio que explorar y destruirse mediante el progreso de la batalla, que siempre y cuando esté bien logrado, será uno de los atractivos principales que se ausentó por varias entregas recientes de Dragon Ball. No puedo esperar a tomar a Goku y usar la Genkidama para que el planeta quede al borde de una explosión. Gameplay. Lo que más miedo me da acá es que si bien aparece el Vanishing Attack, movimiento estela de los Tenkaichi, luce muy tosco, muy Jump Force para mi gusto. Necesita más dinamismo y velocidad porque recordemos que esto es un juego de pelea en 3D de luchadores que se mueven a velocidades superiores a la de la luz. Pero bueno, tengamos fe en que son imágenes preliminares que las van a mejorar y que están en las buenas manos de Spike. Queda casi confirmado al 100% que regresarán los choques de poderes, las contra Z, evasiones, ataques de ki, transformaciones en medio del combate y la nueva adición principal es el desviar poderes como sucede en Raging Blast. Personajes. ¿Sí notaron que en el tráiler la mayoría tienen el atuendo de Super? Inclusive Goku y Vegeta se transforman en el Blue en lugar del tradicional Super Saiyajin. A excepción de Cell, Mr. Satan y Trunks Espada y Armadura, la predilección por el contenido actual sobre el clásico que casi siempre usan para vender fue claro. Algunos dicen que añadirán contenido del Dragon Ball original y del manga en forma de DLC, otros que tendrá el roster más grande jamás visto y demás. Nada es seguro. Esperemos que no cobren por usar a Goku Inicio como en Fighter Z y que el balance sea tanto para casuals como jugadores competitivos. Doblaje latino. En la página de Steam está confirmado que el doblaje será solo en japonés e inglés. ¡No! ¡Maldición! Algo decepcionante, al menos en esta parte del mundo, que se trata a Dragon Ball como si fuera una religión, porque les recuerdo que la gente que fue a ver el episodio 130 y 131 a las plazas no fueron japoneses, europeos ni estadounidenses, fueron los latinos, Bandai. Y no ocurrió en un país, ocurrió en literalmente toda Latinoamérica. ¿Qué otro anime logró una cosa así? ¿Qué otro grupo de fanáticos hizo semejante cosa? Solo los latinos. Y bueno, parece que todavía no es suficiente para cumplir ese sueño. Ahora, contame vos, ¿qué te pareció el tráiler? ¿Esperás un doblaje latino sorpresa? ¿Crees que la escena competitiva de los Tenkaichi nacerá a partir de este título? Déjame tus conclusiones en los comentarios y unite a nuestro servidor para competir online en el mod de Tenkaichi 4, Tenkaichi 3 original, Tenkaichi 2 e inclusive Tenkaichi Tag Team de a 4 jugadores. Nos vemos muy pronto. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta!